es importante analizar hoy cuál es la situación penal posible o no de la expresidente, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Hay que ver si lo que ella está diciendo es correcto y por lo tanto las autoridades judiciales se tienen que allanar a lo que ella está pidiendo, o tiene un estado de confusión sobre cómo son las normas y las leyes en Argentina. Raro, siendo ella abogada, ¿no? Gracias, Sebastián, un gusto tenerte acá, ¿eh? Al contrario, Rubén. Bueno, ¿cómo es tu visión del tema este que está hoy ocurriendo con la expresidente? Bueno, forma parte de una causa, en primer lugar, de un entramado muy complejo, con una pluralidad de participantes, de hechos, con aparentemente desmembraciones permanentes que van abriendo nuevos caminos de investigación y que está en manos de un solo juez y de un solo fiscal que, por lo que se ve mediáticamente, ¿no? Van multiplicando sus esfuerzos para poder tratar de echar tierra y aplicando una figura que es nueva en el Código Penal, que es la figura del arrepentido, que, bueno, con algunos matices nos hace recordar a un proceso que vivió Brasil, a través de lo que pasó en el Lava Jato, con algunos matices porque hay ciertas y claras diferencias, y que colocan a la expresidenta en una situación procesalmente complicada, aunque también, digamos, discutiendo hoy por hoy este tema de su inmunidad bueno, la inmunidad de arresto es un principio constitucional que está fuera de duda, pero un principio que no es constitucional, sino que es legal, que es la inviolabilidad del domicilio, digamos, de sus oficinas, de sus domicilios particulares, que es lo que está discutiendo el Congreso, el Senado concretamente, hace ya algunas semanas, ¿no? Esta es una cuestión de índole, que si bien está en una ley, es una cuestión de índole netamente política. Su razón de ser y su fundamento es político, tiene que ver con principios que están muy ajenos a lo que es el proceso penal, pero lo que tiene que quedar claro es que el proceso penal, con allanamiento, sin allanamiento, indefectiblemente avanza. Indefectiblemente avanza y en algún momento se supone producirá sus resultados, concluirá con una elevación a juicio, concluirá con sobreseguimiento, concluirá como concluirá, pero indefectiblemente avanza independientemente de la situación procesal de ella concretamente, de si se allana o no se allana, y de los arrepentidos también, ¿no? Porque pareciera ser que existe una idea genérica de que si el arrepentido dice se va a su casa libre de culpa y cargo, y no es así. Siguen sometidos a proceso, el proceso va a continuar y en algún momento se dictará una sentencia. Está bien. Te quiero hacer una pregunta antes de seguir avanzando con el tema, porque uno cuando mira al Poder Judicial, a veces a mí me parece ver al poder de los poderes, no sé por qué, pero lo veo por encima. El Poder Judicial como que tiene la posibilidad de auscultar a los otros dos poderes y, llegado el caso, de darle un tirón de oreja como corresponde. Pero en ese escenario uno lo ve al doctor Bonadío y al fiscal Stornelli y uno no escucha otras voces del Poder Judicial que digan estamos de acuerdo con el proceder, no estamos de acuerdo, como dice Zaffaroni, por ejemplo. Está bien que él ya se retiró, pero a mí me da la sensación, y es capaz que estoy totalmente equivocado, de que están solos. Hay una máxima en el mundo jurídico que dice que lo que no está en el expediente no está en el mundo. Y los expedientes estos son expedientes penales que son secretos para quienes no son parte, de manera tal que es muy difícil que dentro de la comunidad jurídica alguien brinde una opinión técnica respecto a esos expedientes, por propio respeto al secretismo que es legal, digamos, del expediente, y por el propio respeto a la actuación de los magistrados. Fíjate, 2 años atrás estuvo en el Tribunal Superior el embajador de los Estados Unidos, y comentando respecto a su impresión de la Argentina y cómo veía los poderes judiciales, porque poderes judiciales hay muchos y esto también hay que recalcarlo. Él decía, me llama poderosamente la atención, dice, que veo en este país cómo mediáticamente se van siguiendo los juicios día a día, cómo las noticias de qué declaró el testigo, quién tiene algo para decir, quién va a venir después, dice, eso en los Estados Unidos no pasa, dice, nosotros esperamos la sentencia y confiamos en el dictado de la sentencia.
esta mediatización, digamos, de los procesos judiciales, por supuesto que tiene que ver con la transparencia de los actos de gobierno, por supuesto que tiene que ver con el derecho a la información del ciudadano, pero en cierta forma, entiéndaseme bien, no juegan a favor, digamos. En algún punto, sobre todo en la etapa de la instrucción, hay que dejar trabajar a los funcionarios judiciales con cierta tranquilidad y quitarles cierta presión. Luego, en la última etapa del proceso, que es el juicio, en principio oral y público, bueno, ese es el momento en que nosotros nos enteremos. Pero la etapa instructoria requiere cierta tranquilidad para poder desarrollar mejor su trabajo y no interferir, a veces sin querer, claro. En esa investigación. Ahora, aquí habría un tema, ¿no?, para por lo menos conversarlo, si no querés discutirlo, y es que cuando la sociedad percibe que hay una alteración, inmediatamente la prensa o el periodismo capta eso de la sociedad y automáticamente entonces actúa en consecuencia. ¿A qué me quiero referir? Después que aparezca un juez corrupto totalmente como el doctor Ollarvide y que se tenga la sensación de que hay otros, pero que están muy bien resguardados, pero que algunos vienen y te dicen, gente que sale del Poder Judicial y te dice, Comodoro Pi es un antro de corrupción. Entonces la sociedad percibe eso, la prensa inmediatamente detecta eso. Por eso la trascendencia mediática de los procesos, porque la prensa, yo no estoy de acuerdo con muchos estilos periodísticos que tiene la Argentina, pero bueno, cada uno tiene su estilo, hace lo que quiere, como quiere. La libertad de opinión es un valor que tenemos todos, la libertad de prensa también, y entonces así vamos, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que como el Poder Judicial ha exhibido fisuras, fallas desde el punto de vista ético, entonces por eso se da lo que vos estás diciendo. Sin duda. Yo veo dos problemas allí. En primer lugar, esto lo digo hace muchos años, no porque esté ahora en el Tribunal Superior puedo izar esta bandera, pero yo creo que nosotros podemos ser buenos, regulares o malos, podemos ser mejores o peores, pero lo que nadie duda es que no somos lo mismo que Comodoro Pi. Ni el Poder Judicial de Córdoba, ni el Poder Federal, de la Justicia Federal de Córdoba lo es, ni el Poder de las provincias, digamos, de las distintas provincias o de la Justicia Nacional de Buenos Aires. Son distintas organizaciones de poderes judiciales que en la percepción pública se ven como uno solo. Es decir, la actuación de uno, de cualquiera de ellos, repercute sobre la imagen o sobre el ideario que la sociedad tiene sobre cualquier poder judicial. Y esto es importante que nosotros avancemos en esto porque yo creo mucho en la crítica y creo mucho en la crítica constructiva y creo mucho en la autocrítica, pero para hacer buenas críticas es necesario saber dónde estamos pisando y de qué estamos hablando. El segundo problema es un problema netamente cultural. Nosotros, a diferencia del derecho anglosajón, en donde culturalmente prima la confianza en las instituciones, en nuestra sociedad iberoamericana prima la desconfianza en las instituciones. Por eso el requisito constitucional en todas las legislaciones de Latinoamérica o de Iberoamérica de las resoluciones debidamente fundadas. Es decir, nosotros podríamos dictar muchas más resoluciones si no tuviéramos la exigencia de fundamentación que tenemos, pero es que esa exigencia de fundamentación viene a raíz de esta idea cultural de que no confiamos en lo que se resuelve, entonces digan por qué lo vamos a resolver. Claro. Y eso se transforma a veces en un círculo vicioso. Ahora, Sebastián, esta sucesión alocada, no voy a decir alocada, no es el término, pero de arrepentidos que se han presentado, tanto exfuncionarios como empresarios también, que es la primera vez que aparecen los empresarios arrepintiéndose de un delito cometido. ¿A vos qué sensación te da a futuro? ¿Vos creés que se está produciendo un giro en la bisagra histórica de la justicia argentina o esto...? Y al menos de la justicia penal, sin duda, porque es una figura, repito, es nueva, se está aplicando por primera vez en el país, por lo menos por primera vez en un caso de tanta trascendencia para la vida de la República, sin duda que va a marcar un antes y un después, pero además, fundamentalmente, porque en ciertas tipologías de delitos y los delitos contra la administración pública o de corrupción claramente lo son, encontrar la prueba es muy difícil. Entonces hacen falta mecanismos, que lo hemos visto en otros países, en donde de alguna forma se incentive a lograr esa prueba, digamos, que si no estuviera sería muy difícil. El arrepentido hoy tiene un incentivo,
que es una disminución en su condena. No es un sobreseimiento, no es una exculpación, no es que se va a ir libre de culpa y cargo, pero es claramente una disminución de su condena, de manera tal de que puede optar por una condena reducida, quizás por una condena de ejecución condicional, hay que ver el caso, y sin lugar a duda, supongo yo, ya habría que ver en cada caso, habrán visto que la prueba era abrumadora y que más vale arrepentirse antes que... Porque además tiene un periodo temporal para poder Déjame que, aplicarlo. está sonando la música, déjame que te haga una última pregunta muy breve. A raíz de lo que vos decís, que hay pruebas abrumadoras, esa es la palabra que empleaste, ¿vos creés que la situación penal de la doctora Kirchner está medianamente comprometida a futuro? Pareciera serlo, insisto, sin ver el expediente es muy Está difícil bien, ver una opinión. pero una a vos te indica es que una podría percepción. un poco comprometida por lo menos, como mínimo. Así Una es. percepción.